Bien, si quieres aprender cómo agregarle lo que es animaciones al texto de tu página web, el día de hoy te voy a mostrar cómo con unos códigos que te voy a facilitar, tanto un código CSS como un código JavaScript, usted va a poder realizar este tipo de efecto en lo que es el texto. Como pueden ver, cuando hago scroll hacia abajo, me agrega colores a lo que es el texto, y cuando lo hago scroll hacia arriba, le quita el color. Todo esto y mucho más lo vas a aprender en este video. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso de creación de este tipo de animaciones. Para ello nos vamos a lo que es Elementos. Y aquí esta es la plantilla que estoy utilizando de ejemplo. Y lo que vamos a hacer, vamos a agregar una sección. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a darle a la opción de símbolo de más. Y vamos a elegir una estructura a una sola columna. Bien, de las cosas que vamos a modificar aquí, vamos a empezar con lo que es el ancho de lo que es el contenedor. Vamos a ponerlo ancho completo y vamos a fijar lo que es la altura mínima. Vamos a colocarla en, lo voy a poner a mano, lo voy a poner en 400. Si queremos después agregarle un poco más de espacio, lo podemos hacer. Y por último vamos a estilo. Y en lo que es la paleta de colores, vamos a ponerlo de color negro, como se ve en este momento. Y actualizamos. Y ahora vamos a ir agregando lo que sería el área de encabezado. Vamos a colocar el primero por aquí. Y vamos a ir agregando el contenido. Muy bien, agregué el primero. Vamos a lo que es la parte de estilo. Aquí vamos a cambiarle el color a blanco. Y en tipografía podemos cambiarle lo que es el tipo de tipografía. Yo lo voy a hacer el ejemplo con Ubuntu. Y aquí podemos manejar lo que es el tamaño que va a llevar este texto. Vamos a dejarlo en 50. Vamos a llevarlo a 50. Ok, ahí está en 50. Y guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar cada uno de estos contenedores para agregarle el contenido que va a llevar. Lo voy a hacer con 4. A este le voy a cambiar el texto. Por aquí. Borro este. Y agrego el nuevo. Hago lo mismo con este. Bien, borramos aquí. Colocamos el que lleva y por último hacemos lo mismo con el siguiente. Vamos aquí, lo colocamos y este es los textos que voy a utilizar para el ejemplo. Usted puede agregarle más texto o elegir un texto en específico en un área específica, y ya lo que faltaría es comenzar con la primera parte de lo que es agregar el código. Bien, vamos a elegir lo que es la caja. Vamos a darle a lo que es el área de editar contenedor, y aquí nos vamos a dirigir a lo que es el área de avanzado, y en avanzado vamos a ir a lo que es la opción de agregar código CSS. Este es el código que le voy a facilitar para que lo utilicen, para que puedan tener el efecto que vimos anteriormente, y se lo voy a explicar. Lo voy a hacer desde aquí porque aquí se visualiza un poco más. Bien, la primera área que usted va a poder modificar dentro del código es la área del color que va a aparecer. Como si se dieron cuenta al principio del video, el color que se ve es un color gris. Entonces aquí podemos manejar esa parte. Esta parte de aquí no la podemos tocar, simplemente podemos colocarla aquí. Aquí podemos agregar la opacidad si lo queremos que se vea un poco más o un poco menos. Y mi recomendación es que no pase de un 20 para que no se vea, para que no sobresalga tanto. Yo lo puedo utilizar en 15 o lo puedo utilizar en 17. Que simplemente vengo aquí y lo coloco en 17 y le doy a actualizar. Y ahora si me voy a la parte donde colocamos el código, así es que así se vería el color como debe de quedar.
vuelvo y le repito, usted puede cambiar y llevarlo. Vamos a ver cómo se comporta en 20. Actualizamos. Y vemos cómo se vería. Y así se vería. Como pueden ver, creo que ahí estaría bien. Otra parte que podemos modificar, esta sí la podemos modificar 100%, es con lo relacionado a el área de los colores. Aquí yo tengo 3 colores colocados. Usted puede utilizar 2 colores o 3 colores, pero que no pasen de 3, porque si utiliza 4 o 5, ahí como que la cosa se sale de control. Parecería un arcoíris en ese aspecto. Puede utilizar de 2 a 3 colores. Estos son los códigos de los colores. El cual, si lo modifica, ya sabe que tiene que hacerlo desde aquí. Y bien, para que se agreguen los colores y se vea como vimos en el ejemplo al principio del video, para ello necesitamos agregar lo que es el widget de HTML para agregar el código JavaScript. Para ello nos vamos directamente a lo que es el área de donde se encuentran los widgets. Seleccionamos el código HTML y lo soltamos en esta parte. Debe de colocar ese color así como se ve, como rosado, para que el widget quede bien posicionado. Y aquí dentro vamos a copiar el segundo código, que es el de JavaScript, que es este que está por aquí. Déjenme abrirlo bien. Vamos a copiarlo. Vamos a seleccionarlo. Copiamos. Y lo colocamos aquí. Y voy a explicar 2 opciones que usted puede modificar. ¿Cómo son? En qué momento va a comenzar a aparecer los colores y en qué momento se va a quitar esos colores. Como pueden ver, cuando vaya a un 90% haciendo scroll hacia abajo, se habilitan los colores, y cuando se vaya subiendo el scroll a un 50%, ahí se quita el color. Así que vamos simplemente a actualizar y aquí vamos a probar si todo ha quedado correctamente. Y como pueden ver, cuando voy dándole scroll hacia abajo, ahí comienza a aparecer el color, y cuando hago scroll hacia arriba, ahí puede ver que se quita el color. Y bien, esta es la forma más fácil de hacer ese efecto de animación en lo que es el texto. Ya si usted quiere ir cambiando ciertas áreas, si lo quiere que vaya centralizado, lo que es el texto, agregarle más texto. Ya después que usted agrega los códigos que le hemos agregado, tanto de CSS como de JavaScript, ya todo lo que usted haga dentro del contenedor ya va a agregarle el efecto. Vamos a actualizar. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. En la descripción de este video voy a dejar el link para que usted pueda descargar el archivo donde se encuentra lo que es los códigos, tanto el de CSS como el de JavaScript, para que pueda realizar este tipo de animación en su texto. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. Siempre estoy atento a cada uno de sus comentarios. Y agradecerle, como siempre, a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Muchísimas gracias. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase. Activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.